Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shalom hermanos, Laila Tov. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, a esta serie de audio llamada La Torah en mi vida, donde semanalmente escudriñamos y reflexionamos sobre la porción semanal de la Torah. Hoy nos toca la porción número 17 llamada Yitro. Y esta porción semanal es una de las más significativas de la Torah, ya que contiene el relato del encuentro entre Moshe y su suegro Yetro, así como la entrega de las 10 palabras, conocidas comúnmente como los 10 mandamientos, en el monte Sinaí. Esta porción nos enseña sobre el liderazgo sabio, la importancia de la organización comunitaria y sobre todo la revelación de Elohim a Israel a través de su Torah. En esta porción también vemos que Moshe recibe a su suegro Yetro, quien lo aconseja establecer un sistema de liderazgo judicial. Esta porción es fundamental en la historia redentora, pues nos habla de la revelación de la Torah y la relación entre Adonai y su pueblo Israel. Desde una perspectiva mesiánica, Yetro representa a las naciones que se acercan a Adonai, mientras que el evento en el Sinaí prefigura la entrega del Ruach HaKodesh en Shavuot. Pueden leer Hechos 2. Entonces, haciendo referencia a ese libro, cuando la Torah fue escrita en nuestros corazones a través del pacto renovado en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Entre los eventos principales incluidos en esta porción tenemos la visita de Yetro, quien trae consigo a Zipporah y los hijos de Moshe. Yetro observa cómo Moshe lidera al pueblo y le da consejos prácticos para delegar responsabilidades. Vemos también otro evento como la preparación del pueblo para recibir la Torah en el monte Sinaí. Es un momento culminante en la historia del pueblo de Israel. Y también tenemos la entrega de las 10 palabras, que establecen el fundamento ético, espiritual y moral para la relación entre Elohim y su pueblo. Desde esta perspectiva mesiánica, esta porción resalta la naturaleza eterna de la Torah y su cumplimiento en Yeshua, quien es el mediador perfecto entre Elohim y la humanidad. Los principios de justicia, amor y obediencia presentes en estas 10 palabras, en estos 10 mandamientos, encuentran su plenitud en el carácter y la obra redentora de nuestro Mashiach Yeshua. La porción de esta semana se encuentra en el Sefer Shemot, en el capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 26. Amados hermanos, recordemos lo estudiado en la parashá de la semana pasada, llamada Beshalach, donde vimos que Elohim sacó a su pueblo Israel de Egipto y dividió el mar para salvarlos de Faraón y de los egipcios. Elohim proveyó las necesidades de su pueblo en el desierto, haciendo llover maná del cielo y sacando agua de la roca. Esta semana en la parashá, el suegro de Moshe, Yetro, viene de Madián junto con la esposa de Moshe y 2 hijos para encontrarse con él en el campamento de los israelitas después de escuchar todos los grandes milagros que Elohim había realizado para liberar a su pueblo. ¿Amén? Amados hermanos, como lo hacemos semanalmente en esta serie de audio llamada La Torah en mi vida, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Muy bien, los animo entonces a que nos acompañen con sus escrituras a mano, un cuaderno de apuntes, y comencemos juntos a leer esta maravillosa porción de la Torah. Amén. Bien, comencemos entonces. Shemot 18, 8 y 9. Éxodo 18, 8 y 9. Moshe
dijo a su suegro todo lo que Elohim había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las vicisitudes que habían sufrido mientras viajaban, cómo Adonai los había rescatado. Yitro se regocijó por todo el bien que Adonai había hecho por Israel, por haberlos rescatado de los egipcios. Hermanos, Yitro, un sacerdote marianita, reconoce la mano poderosa de Elohim, en la liberación de Israel, ¿verdad? Aunque no era un israelita, su emuná en Adonai lo lleva a bendecirle y ofrecer sacrificios. Esto, mis hermanos, refleja que la salvación de Elohim no está limitada a un solo pueblo, sino que también alcanza a los gentiles que deciden creer en él. En Romanos 15, 17 al 12, Rav Shaul enfatiza que tanto judíos como gentiles son llamados a glorificar a Elohim juntos. Leamos entonces este pasaje, Romanos 15, 7 al 12. Así que, comienza el versículo 7, nos damos la bienvenida el uno al otro, tanto como el Mashiach les dio la bienvenida dentro de la gloria de Adonai. Pues digo que el Mashiach se hizo siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Adonai y para reafirmar las promesas hechas a los patriarcas y para mostrar su misericordia por los gentiles, siendo la causa que ellos glorifican a Adonai, como está escrito en el Tanaj. Por esto yo lo reconoceré de entre los goyim y cantaré alabanzas a tu nombre. Y otra vez dice, gentiles, alégrense con su pueblo. Y otra vez, alaben a Adonai todos los gentiles, que todos los pueblos le alaben. Otra vez, Isaías dice, la raíz de Isaí vendrá aquel que se levanta para regir a los gentiles. Los gentiles pondrán su esperanza en él. Amén. Hermanos, Yetro es un ejemplo temprano de alguien fuera del linaje de Abraham que abraza al Elohim de Israel. Además, Yeshua mismo dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Eso lo leemos en Mateo 11:28, extendiendo de esta forma la invitación de salvación a todas las naciones, ¿verdad? Continuemos. Shemot, Éxodo 18, 10, 11. Shemot 18, 10, 11. Yitro dijo, bendito sea Adonai, quien te ha rescatado de los egipcios y Faraón, quien ha rescatado al pueblo de la tiranía de los egipcios. Ahora, yo sé que Adonai es más grande que todos los otros dioses, porque él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. Ahora he sabido que Adonai es más fuerte que todos los dioses, porque por la misma razón por la cual los egipcios malvadamente habían castigado a Israel, ahogándolos en el mar, sobre ellos llegó el castigo al ser castigados en el mar. ¿Ven? Acá vemos que Yetro reconoce la soberanía única de Adonai sobre todos los falsos dioses de Egipto, ¿verdad? Este versículo subraya que Elohim no solo libera a su pueblo, sino que también juzga a aquellos que se oponen a su voluntad. Apocalipsis 19, 11 y 16 describe a Yeshua como el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien vendrá a juzgar a las naciones con justicia. Leamos entonces Apocalipsis 19, 11 al 16. Después vi el cielo abierto, y allí delante de mí un caballo blanco. Sentado en él estaba el único llamado fiel y verdadero, y es en justicia que él dicta juicio y hace guerra. Sus ojos eran como la llama ardiente de fuego, y en su cabeza había muchas coronas reales, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Elohim. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira furiosa de Adonai, Elohim de los ejércitos del cielo. Y en su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito, Melech HaMalachim, Rey de Reyes, y Adon HaAdonim, Soberano de Soberanos. Amén. Entonces,
Así como Elohim, hermanos amados, demostró su poder en Egipto, Yeshua mostrará su autoridad absoluta en su segunda venida. Amén. Continuemos. Shemot 18:14. Cuando el suegro de Moshe vio todo lo que él estaba haciendo al pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces al pueblo? ¿Por qué te sientas ahí solo, con todo el pueblo parado alrededor de ti, desde la mañana hasta la noche? Jetro, mis hermanos, se regocijó con Moshe por todo lo que Elohim había hecho por ellos. Pero al día siguiente, cuando Jetro vio a Moshe pasar largas horas juzgando al pueblo, se preocupó por la tensión sobre Moshe, ¿verdad? El suegro de Moshe entonces le aconsejó sabiamente, por cierto, que nombrara a otros hombres para ocupar puestos de liderazgo, para ayudar a llevar la carga, para que Moshe no se desgastara. Amados hermanos, nosotros también debemos tener mucho cuidado de no permitir que nuestro trabajo, por exigente que sea, ocupe tanto de nuestro tiempo que nuestro bienestar y nuestras relaciones se resientan como resultado. Debemos encontrar otros a quienes podamos delegar algunos de nuestros deberes para poder dar más equilibrio a nuestras vidas. Amén. Shemot 18, 19 al 20. Así que escucha ahora lo que yo tengo que decir. Yo te daré algún consejo y Elohim estará contigo. Tú debes representar al pueblo delante de Elohim y tú debes traer sus casos a Elohim. Tú también debes enseñarles las leyes y las enseñanzas y mostrarles cómo deben vivir sus vidas y qué trabajo deben hacer. Amén. Acá vemos que Jetro, hermanos amados, aconseja a Moshe que delegue responsabilidades para guiar al pueblo de una manera eficiente, ¿verdad? Este principio de liderazgo refleja la sabiduría divina en organizar a su pueblo bajo principios claros de justicia y de orden. Efesios 4, del 11 al 12, menciona que Yeshua dio dones a su pueblo, ¿verdad? Como apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces leamos Filipenses 4, 11, 12. Textualmente dice: además, Él dio a algunos el ser emisarios, Shelihim, embajadores, a otros profetas, Nebim, quienes hacen volver al pueblo a la Torá, a otros los llamó Besorim, proclamadores de las buenas noticias y de redención, y a algunos pastores, Roim, quienes guían y apacientan, y maestros, Morim en hebreo, maestros quienes enseñan las escrituras. El verso 12 dice: la tarea de ellos es equipar a los Kedoshim de Adonai para la obra del servicio que edifica al cuerpo del Mashiach. Amén. Hermanos, así como Moshe delegó líderes, la asamblea de creyentes en Yeshua debe funcionar en Ejad, en unidad y orden bajo la dirección del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Del Espíritu de Santidad. Shemot 18, 23. Si haces esto, y Elohim te está dirigiendo a hacerlo, tú podrás perdurar y todo este pueblo también arribará a su destino pacíficamente. Hermanos, el consejo de Jetro no solo beneficia a Moshe, sino también al pueblo entero. El shalom y el bienestar de la comunidad dependen de una estructura organizada y justa. En Santiago 3:18 leemos: y los pacificadores que siembran semillas en shalom, en paz, tienen una cosecha de justificación en shalom. Amén. Entonces, la sabiduría práctica de Jetro prefigura el llamado de los creyentes a promover paz y justicia en nuestras comunidades, siguiendo el ejemplo de Yeshua, quien es conocido también como el príncipe de paz. Amén. Éxodo 19, 3, 5. Shemot 19, 3, 5. Moshe subió a Elohim y Adonai lo llamó desde el monte. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que yo hice a los egipcios y cómo yo los cargué sobre las alas de águila y los he traído a mí.
Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro bien amado más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Hermanos, en esta parashá, los hijos de Israel acampan, más bien dicho, frente al monte Sinaí, y Moshe sube a la montaña para encontrarse con el Elohim. Ya en la montaña, Adonai le dice a Moshe, ¿verdad?, que le diga a la casa de Jacob y a los hijos de Israel que él está haciendo una promesa especial al pueblo. Ellos serán su propia nación especial, un reino de sacerdotes, Mamlechet Kohanim, y una nación santa, Begoy Kadosh. Hermanos, si el pueblo de Israel escucha la voz de Elohim y mantiene el pacto con él, Elohim lo aceptará como su tesoro especial. En hebreo, la palabra usada es segulá, que proviene de la palabra sagol, que significa púrpura, el color de la realeza. Amén. En el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, todos los creyentes en Yeshua son hijos e hijas del Rey de Reyes y Melech Hamalakim, ¿verdad?, el soberano de soberanos. Adon Ha'adonim, por tanto, todos somos reyes y sacerdotes. Kohanim para Adonai. Amén. Apocalipsis 1:6 dice: por él somos un reino, esto es Kohanim para Adonai, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Hermanos amados, Adonai ofrece a Israel un pacto especial, destacando la importancia de la obediencia. Este pacto no es solo un conjunto de reglas, sino una relación íntima basada en la fidelidad. Esa fidelidad mutua, ¿verdad? Hebreos 8, 16, 13 explica que Yeshua es el mediador de un pacto mejor basado en promesas superiores. Amén. Hebreos 8, del 6 al 13 dice: Hebreos 8, 6 al 13. Pero ahora, el ministerio que le fue encomendado a Yeshua es muy superior al de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto, dice, ha sido dado como Torah sobre la base de mayores promesas, más útiles y de más ventaja. Porque si el primer pacto hubiera sido impecable, no hubiera sido necesario un segundo pacto. Porque Adonai sí halló faltas y dice: miren, vienen días, dice Adonai, cuando estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos, por su parte, no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Adonai. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Adonai. Pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Amén. El versículo 11 dice: ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos diciendo: conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque los limpiaré de sus transgresiones a la Torah, y nunca más me acordaré de sus pecados. Por lo que él ha dicho un nuevo pacto, el primero se ha vuelto viejo, y lo que es antiguo y obsoleto está en camino de desaparecer completamente. Sin embargo, mis hermanos, el principio de obediencia sigue siendo central, como lo dice Yeshua en Yohanan 14:15, ¿verdad? Que dice: si me aman, guarden mis mandamientos, ¿verdad? Amén. Continuemos con la Torah. Shemot 19:6. Éxodo 19:6, y dice: y ustedes serán un reino de Kohanim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Hermanos amados, Israel es llamado a ser un testimonio para las naciones, ¿verdad?, reflejando la santidad de Elohim. Primero de Pedro 2:9, primero de Kefa 2:9 dice: ustedes son linaje escogido de Adonai, los Kohanim al servicio del rey en su reino, nación Kadosh, pueblo redimido, para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Amén. Este pasaje de la Escritura nos está indicando que este llamado ahora se extiende a todos los que están
en pacto con el Mashiach Yeshua. Amén. Continuemos con la lectura de la Torah. El pueblo de Israel acuerda guardar los mandamientos de Elohim y obedecerle. Bien, dice en Shemot 19:8, Éxodo 19:8, todo el pueblo respondió como uno: todo lo que Adonai ha dicho, nosotros haremos. Moshe reportó la palabra del pueblo a Adonai. Vemos acá, hermanos amados, que Moshe consagra al pueblo de Israel y lo prepara para reunirse con Elohim y recibir la Torah en el monte Sinaí. Esto fue todo el propósito del éxodo de Egipto, que Israel recibiera la Torah, que era la instrucción de Elohim, ¿verdad? Leemos en Shemot 3:12, Éxodo 3:12 dice: Él respondió: yo de cierto estaré contigo, mi palabra será tu ayudador. Tu señal que yo te he enviado será que cuando guíes al pueblo fuera de Egipto, tú adorarás a Elohim sobre ese monte. Amén. Sigamos. Shemot 19, 16, 17. En la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Moshe sacó al pueblo fuera del campamento para recibir a Elohim. Ellos se pararon cerca de la base del monte. Hermanos, este versículo describe la disposición del pueblo para encontrarse con Elohim. El acto de salir del campamento simboliza separación y santidad, preparándose para un encuentro divino. Esto subraya, mis hermanos, la seriedad con la que debemos acercarnos a Adonai, ¿verdad? Dice en Hebreos 12, 18, 24. Porque ustedes no se acercaron al fuego que arde y puede ser tocado ni a la oscuridad, ni a las tinieblas, ni a la tormenta, ni al sonido del shofar, ni a la voz cuyas palabras los que oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no pudieron soportar lo que se les ordenaba. Si tan siquiera una bestia se acercaba a la montaña, era apedreada hasta la muerte. Tan espantosa fue la visión que Moshe dijo: estoy aterrorizado y temblando. Por el contrario, ustedes han venido al monte Sión, a la ciudad de Elohim viviente, a la Jerusalén celestial, a miríadas de Malachim en asamblea festiva, a la congregación de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo, a Elohim, quien es juez de todos, a los Rujot de los justos que fueron hechos perfectos, y a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejores cosas que las de Hebel. Amén. Estos versos, mis amados hermanos, que acabamos de leer, contrastan entre el monte Sinaí con el monte Sión celestial, ¿verdad? En lugar de temblar ante la presencia de Elohim en el Sinaí, ahora tenemos acceso directo a través de Yeshua, quien nos reconcilia con nuestro Abba. Sin embargo, el principio de reverencia y santidad sigue siendo esencial, ¿verdad? Shemot 19:20. Adonai descendió sobre el monte Sinaí a la cumbre del monte. Entonces Adonai llamó a Moshe a la cumbre del monte. Hermanos, la presencia de Elohim sobre el Sinaí refleja su majestad y poder. Moshe, como mediador, tiene el privilegio de acercarse a Elohim para recibir su instrucción, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:5 declara: porque Elohim es uno, es un ejad, y el mediador entre Elohim y los hijos de los hombres es el Hijo del Hombre, Yeshua HaMashiach, humano en el mismo. Hermanos, así como Moshe fue un mediador temporal, Yeshua es el mediador eterno que nos permite acercarnos al Padre con confianza. Shemot 20:1-2. Y Elohim, Aleph Tav, habló enfáticamente todas estas palabras diciendo: yo soy Adonai tu Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Tomen atención en el versículo 1 de Shemot 20. Y Elohim en esta versión de la Torah viviente, y también está en la Biblia Kadosh y en otras Biblias hebreas.
Y Elohim Aleph Tav. ¿Quién es Aleph Tav, mis hermanos? Es Yeshua, ¿verdad? Y después el verso 2 dice, yo soy Adonai, o sea, Aleph Tav, yo soy Adonai, tu Elohim, quien nos sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Hermanos, el primer mandamiento comienza con un recordatorio de la liberación de Egipto, destacando que la revelación entre Elohim e Israel está basada en su gracia y poder salvífico, ¿verdad? Este versículo enfatiza la identidad de Elohim como el Redentor. Efesios 1:7 declara que en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Hermanos, así como Elohim redimió a Israel de Egipto, Yeshua nos ha redimido del pecado y de la muerte. Amén. Shemot 23. No tendrás otros dioses delante de mí. Este misbot prohíbe la idolatría, recordando al pueblo que Elohim es único y exclusivo en su soberanía. La idolatría, mis amados hermanos, no solo incluye ídolos físicos, sino cualquier cosa que reemplace a Elohim en nuestra vida. Colosenses 3:5 exhorta a los creyentes diciendo, por lo tanto, hagan morir en los miembros de su cuerpo la naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual, impureza, codicia, deseos malignos y avaricia, que es idolatría. ¿Dice? Amén. La advertencia entonces contra la idolatría, mis hermanos, sigue siendo relevante hoy, recordándonos que Yeshua debe ser siempre el centro de nuestras vidas. Shemot 20:16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Este mandamiento, hermanos amados, protege la integridad de las relaciones humanas y la justicia en la comunidad. Hablar la verdad es fundamental para una sociedad ordenada y armoniosa, ¿verdad? Efesios 4:25 enseña que, dice, por tanto, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, la verdad no solo es un mandamiento, sino también una expresión del amor fraternal en el cuerpo de Mashiach, ¿verdad? Shemot 20:18. Todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido del shofar y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, ellos temblaron, parados a la distancia. Hermanos, la manifestación física de la presencia de Elohim inspira temor reverente del pueblo. Este temor es una respuesta apropiada ante la santidad de Adonai. Hebreos 12:28-29 nos dice, por lo tanto, puesto que hemos recibido un reino que no puede ser sacudido, tengamos gratitud y comprendamos la bondad por la cual podemos servir y agradar a Adonai con reverencia y temor. Porque nuestro temor es un fuego consumidor. Hermanos, aunque tenemos acceso a Elohim a través de Yeshua, el temor reverente sigue siendo parte de nuestra relación con Él, ¿verdad? Amén. Shemot 20:20. Moshe respondió al pueblo, no tengan temor, porque Elohim solamente ha venido para probarlos y hacer que le teman a Él para que no cometan pecados. Hermanos amados, el temor a Elohim no es para paralizarnos, sino para guiar nuestras acciones hacia la obediencia. Este temor es una barrera contra el pecado y un recordatorio de la santidad de Elohim. Leamos Filipenses 2:12 y 13. Filipenses 2:12 y 13. Mis amados amigos, comienza este verso 12. Así como siempre obedecieron cuando yo estaba con ustedes, es mucho más importante que obedezcan ahora que estoy lejos de ustedes. Ocúpense de su salvación con temor y con temblor, porque Adonai es el que alienta en ustedes tanto el querer como el hacer, para lo que a Él le complace. Amén. Hermanos amados, estos versos nos exhortan a los creyentes a obrar nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Porque Elohim es el que en nosotros produce eso, ¿verdad? El querer y el hacer. ¿Pero por qué? Por su buena voluntad. Y es que el temor reverente nos motiva a vivir en la santidad de los amados.
Amén. Shemot 20:23. No harán conmigo dioses de plata, ni se harán dioses de oro para ustedes mismos. Este verso reitera la prohibición contra la idolatría, ¿verdad? Enfatizando que nada material puede representar o reemplazar a Elohim. De la misma manera, Mateo 6:19 al 21 nos dice: no apilen riquezas para sí mismos aquí en la tierra, donde las polillas comen y ellas se echan a perder, y los ladrones entran y roben. En su lugar, dice este pasaje, guarden riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y los ladrones no irrumpen ni roban. Porque donde está tu riqueza, concluye este versículo 21, ahí también está tu corazón. Amén. La advertencia entonces, mis amados hermanos, contra los ídolos materiales nos recuerda que nuestro enfoque debe estar en las cosas eternas, ¿verdad? Y no así en las temporales. Amén. Hermanos amados, de esta porción que acabamos de leer y estamos reflexionando, sacamos algunas aplicaciones, algunas enseñanzas para nosotros los creyentes en Yeshua, ¿verdad? Lo primero que podemos ver en esta porción es la sabiduría de Jethro, ¿verdad? Y debemos ser así porque hay que saber escuchar consejos piadosos y aplicarlos, ¿no? ¿Verdad? La entrega de la Torah nos llama, hermanos amados, a vivir en santidad conforme a Ruach HaKodesh. En el monte Sinaí y Shavuot nos enseña y nos muestra que así como Israel recibió la Torah, nosotros hemos recibido su cumplimiento en Yeshua. Amén. Las 10 palabras, los 10 mandamientos siguen siendo válidos, hermanos amados, y nos muestran el camino de la vida, de nuestra vida en Yeshua HaMashiach. Nos dice que somos un reino de sacerdotes, hermanos. Como creyentes estamos llamados a representar a Adonai ante el mundo. Como Moshe reconoce la necesidad de otros, edifica equipos basados en integridad, ¿verdad? Entonces debemos aprender a vivir en comunión y aprender a delegar también. Debemos tener una obediencia gozosa también. Los 10 mandamientos, hermanos amados, reflejan el carácter de Adonai, ¿verdad? Y Yeshua los resume en amor. Santidad práctica. Debemos ser luz en nuestro entorno, viviendo la Torah internalizada por el Espíritu, ¿verdad? Por el Ruach. Y por último debemos tener descanso en Yeshua, ¿verdad? Y el Shabbat apunta a ese reposo, ¿verdad? A ese reposo. Acá les recomiendo leer Hebreos 4 del 19 al 10. Y finalizando, mis amados hermanos, la palabra Jethro revela la universalidad del reino, judíos y gentiles unidos en Yeshua, ¿verdad? La entrega de la Torah en el Sinaí prefigura la ley escrita en nuestros corazones, la Ruach. Como pueblo redimido, caminamos hacia Jerusalén celestial, donde la Kabot de Adonai reemplazará todo temor. Amén. La parashá Jethro nos recuerda el llamado de Adonai a ser su pueblo santo. La entrega de la Torah en el Sinaí se cumple en Yeshua, quien la escribió en nuestros corazones. Amén. Como creyentes, mis amados hermanos, debemos caminar en obediencia, en amor y justicia, reflejando la luz de nuestro Mashiach Yeshua en el mundo. La porción Jethro nos recuerda también que la Torah no es simplemente un código legal, sino una revelación del corazón de Elohim. En Yeshua, mis amados hermanos, vemos el cumplimiento perfecto de la Torah y el modelo de cómo vivir en obediencia y amor, ¿verdad? Recordemos siempre que Yeshua es la Torah viviente. Hermanos amados, que esta porción nos inspire a profundizar nuestra relación con Adonai y a caminar en su propósito eterno. Amén. Oremos. Abba Kadosh, te damos gracias por tus infinitas bendiciones sobre nuestras vidas, por la salud, la prosperidad, el trabajo y por todas las formas en que manifiestas tu amor y fidelidad en nosotros. Gracias por el privilegio de escudriñar semana a semana tus escrituras, que son vida para nuestras almas y luz en nuestro camino. Te pedimos, Abba Kadosh, que las verdades de esta porción transformen nuestras vidas
llevándonos a confiar más plenamente en ti y en la obra redentora de Yeshua HaMashiach. Ayúdanos a caminar en tu justicia, a ser testigos de tu reino y a reflejar tu luz en todo lo que hacemos. Bendice a nuestras familias, a nuestra comunidad y a todo tu pueblo Israel alrededor del mundo. Que podamos vivir en Yehad, en unidad, en amor y obediencia, esperando con gozo el cumplimiento de todas tus promesas en Yeshua. Que podamos ser encontrados fieles como la novia del Mashiach, preparados para su gloriosa venida. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, beshem Yeshua HaMashiach. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén.